halogénico. Pero hoy en día esas células no están modificadas genéticamente. Lo único que están haciendo es tomar las células del paciente, las células madre del paciente, sano, y las reproducen en el laboratorio, o sea, hacen un cultivo celular, dejan que las células se multipliquen, hagan mitosis por los medios de cultivo, y luego esas células las inyectan en la médula ósea del paciente enfermo y asumen que esas células del paciente sano van a quedar en el hueso de la persona y van a empezar a hacer mitosis y van a generar los glóbulos blancos buenos, y van a generar los glóbulos rojos buenos, y van a generar las plaquetas buenas. Eso es lo que se espera, pero no hay modificación genética, porque de hecho, si nosotros ocupamos estrategia genética, ahí nos estamos saltando una regulación chilena y mundial que todavía no está regulada. Valentina. Profe, es que en algunos casos, y lo viví como en vida propia, a veces igual el cuerpo rechazo a veces no son compatibles de la misma familia. Claro, Porque, por ejemplo, yo tuve una primita que falleció de leucemia y la única solución era que la mamá tuviera otro hijo y de ahí poder sacarla, porque del hermano no era compatible y de ninguna otra persona. claro. Mira, pucha que lamentablemente lo siento en el alma, pero mira, yo también, yo en mi caso también tuve una prima que también le dio leucemia. En este caso que yo te cuento, ella, gracias a Dios, sí se salvó, ocupando células madres de un medio hermano, algo así. Pero resulta que, eh, como dices tú, no todas las personas tienen compatibilidad con un pariente cercano. No está eso, ¿no es cierto? Como dices tú, no está estandarizado, no es que sea una norma, ¿no es cierto?, evolutiva. Entonces, ¿qué es lo que acá proponen? Ellos lo que proponen es que si nosotros ocupamos estrategia CAR-T, pero modificada, o sea, que nosotros realmente tomemos células y las modifiquemos genéticamente, nos vamos a poder casi asegurar que el fenómeno va a funcionar. Porque si yo tomo una célula CAR-T, una célula, ¿no es cierto?, NK, o tomo una célula T, y yo la modifico y le pongo los receptores que yo quiero a la célula, probablemente la célula no va a ser reconocida como extraña, o sí va a depender, ¿no es cierto?, de la estrategia, pero al tener yo la voluntad y tener la estrategia para poder modificarla, van a poder hacer millones de pruebas. Entonces, Chile, en este minuto, les voy a compartir, esto de hecho se los voy a compartir al UCM virtual, un documento en el que el Parlamento chileno, real, ¿no es cierto?, discutió esto hace varios años atrás, y Chile no tiene una normativa para trabajar con células madre, no existe en Chile, no existe, ni para poder modificar genéticamente estas células. Entonces, si por ejemplo cualquiera de nosotros estuviera enfermo y nosotros dijéramos, saben que nosotros nos queremos aplicar a un tratamiento de CAR-T porque es la única manera de poder sanarme en este minuto, te iban a decir que no, porque Chile no tiene las normas para poder hacer esa modificación. Aunque un lab tenga la estrategia y te diga, nosotros podemos, no está regulado para que lo inyecten en un humano. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que están haciendo estos grandes grupos, estos laboratorios? Tú te puedes meter a la página web de los laboratorios que están acá en los papers, de hecho. Y si una persona estuviera enferma, ya podría ofrecerse y decir, sabes que yo quiero que esta terapia la ocupen en mí y pago lo que corresponda. Y ellos la pueden probar en ti, pero tendrías que salir del país, porque no puedes ocuparla acá. ¿Sí? Y eso ocurre en varios países, no solamente en Chile, pero esto se está regulando y es probablemente lo que, ¿no es cierto?, va a llevar a que se ganen premios Nobel de aquí para adelante en algunos casos. Ya miren, entonces, acá voy a tomar unos minutitos nomás, son las 18:24, en 10 minutos yo creo que hacemos este análisis. Entonces acá, ¿no es cierto?, esto es la terapia, la que se llama terapia entonces de CAR T-cell, ¿no es cierto?, de nueva generación, que sería entonces tomar células T del paciente o de otro paciente, pero modificarlas genéticamente de tal manera de ponerle una marca. Entonces, esto es lo que se conoce hoy en día como la terapia de droga viva, ¿no es cierto? Es un fármaco y de hecho se está vendiendo así. La gracia, y esto se lo digo para que ustedes generen como la conciencia, esto se va a tener que vender como un fármaco.
Y nosotros todos, los que a lo mejor ustedes mismos pueden en este minuto decirlo, compartirlo con sus familiares, conversarlo en algún minuto, porque uno puede decir, pero esto no es un fármaco, porque esto es una estrategia con célula, está vivo. Entonces no es un fármaco, es una estrategia, pero no un fármaco. Bueno, la gubernamentación europea y gringa está enfocándolo y lo tuvo que enmarcar en que es un fármaco para que pueda salir a la venta al mercado, porque si no, no puede salir. Entonces Chile se va a tener que lo que están pensando es que Chile se va a tener que acoger a esas normas. Entonces va a decir, oye, si los gringos lo están haciendo y en Europa lo están haciendo, que en Europa es donde ya está funcionando, Chile va a tener que decir que es un fármaco, pero con terapia celular. ¿Para qué? Para que pueda ser aplicable, porque si no, en Chile van a decir que no, que están poniendo células, que esta modificación, y sobre todo la gente que es un poco más inculta en esto, va a decir que no, que ellos no se prestan para esto, y van a finalmente a formarse más trabas que beneficios para las personas. Pero acá nos estamos dando cuenta que esto es una estrategia que lo que busca entonces es que a ti te saquen linfocitos T, a ti como persona sana o a otro como persona sana, y lo modifiquen genéticamente de tal manera que a ese linfocito T le agreguen los receptores para que se una a la célula que está dañada o que está mala. Entonces, yo le agrego, ¿no es cierto?, genéticamente al interior de este linfocito T, le agrego el DNA, le digo, oye, ¿sabéis qué? Quiero que crees esta proteína. Entonces el linfocito T toma ese material genético, crea la proteína, y acá estamos ocupando la biología molecular pura y dura. Yo estoy agregando entonces este gen que tiene que venir con un promotor fuerte para que la célula linfocito T tome ese gen, se lo deje para ella, pero lo lea. Y una vez que lo lea, podamos crear esa proteína. Esa proteína va a ser un receptor, es un receptor el cual, si está funcional, el linfocito T va a pescar ese receptor, lo va a mandar a la membrana, ¿no es cierto? Y lo va a dejar entonces en la membrana del linfocito T. Como ese linfocito T va a quedar activo, va a quedar con un receptor, ese linfocito T entonces ahora, cuando quede dando vuelta en la sangre, se va a ir a unir a la célula que tiene el target, o sea, va a ser el target con la célula dañada, que en este caso sería una célula tumoral de piel, de hígado, de riñón. Anda a saber tú, la célula a la que tú le diseñaste ese receptor. Entonces, una vez que el linfocito T se una, va a ser destruida esa célula. O sea, es una terapia ultra dirigida de destrucción de células dañinas. No, no sé si se entiende. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que ese linfocito T lo tienen que sacar de la persona, tiene que estar un linfocito T vivo, ¿no es cierto? Una célula viva que te tienen que sacar, se purifica en sangre. De hecho, ¿no es cierto? El mecanismo para sacar sangre tampoco es complicado, porque es cosa que pesque un tecnólogo médico, te saca medio litro de sangre, después tú tomas la sangre y la puedes purificar con algunos kits, ¿no es cierto? Y sistemas para purificar glóbulos blancos, leucocitos, linfocitos, NK, etcétera. De hecho, en el laboratorio en el que yo hice el doctorado, están purificando células NK y es con kit. Entonces, eh, se dan cuenta que no es tan complicado. Y lo otro es que tampoco es tan complicado meter un gen dentro de esas células porque para poder ocupar estrategias, lo haces con virus. Entonces tú creas en el laboratorio un virus, ¿no es cierto? Un adenovirus en este caso, que es la estrategia que se ocupa, y los adenovirus lo que hace entonces es ser un virus, una carcasa viral con el material genético en el interior, tú infectas estas células y el adenovirus mete el material genético dentro del linfocito T y el linfocito T entonces ojalá se quede con ese material genético y lo ocupe para crear el receptor. ¿Cuál es el pero de esto? ¿Cuál es la mayor interrogante y problema que podría ocurrir? Que el receptor que tú le estás poniendo al linfocito T, tú lo estás haciendo por algoritmo matemático. Es todo software bioinformático. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros le ponemos al linfocito T un receptor, le damos una instrucción genética y le decimos, oye, ¿sabéis qué? Crea este receptor, ponlo en la membrana y vamos a atacar esta célula que tiene ese receptor. Ok, vamos. Así el diseño, listo, linfocito T con el receptor, ya, inyectémoslo en la célula, en el humano, perdón. Vamos para adentro. Y en ese humano te dais cuenta que estáis sanando, empezáis a matar las células que estaban marcadas, pero obviamente vas a tener células sanas que también tienen el mismo receptor. Entonces se te va a formar esta encrucijada en la que vas a destruir células
malas, dañinas, pero a la misma vez vas a empezar a dañar a células tuyas. Entonces, el problema es esto que te dicen, la quimioterapia hace lo mismo. La quimioterapia mata células malas y células de tu propio cuerpo. Pero la quimio yo la puedo detener. O sea, yo a la persona no le doy más quimio y listo. Acá, cuando yo meta estas células dentro del cuerpo, quedamos, ¿no es cierto?, a que la célula va a matar, si un linfocito T va a empezar a hacer mitosis y van a poder quizás destruir más de lo que nosotros pensamos. Entonces, el diseño tiene que ser perfecto, perfecto. Y ahí es donde está la encrucijada. No sé si me van siguiendo, no sé si me doy a entender de la mejor manera. Sí, profe. Sí se entiende. Y por ejemplo, Dale. ¿cómo se podría eh, probar el daño sin tener que, bueno, supongo que en animales, pero antes de eso, porque animales igual es caro para meterle animales y matarlos a todos, ¿o no? Eh, Pucha, estamos hablando cuando nosotros hablamos de caro, estamos hablando de nivel chileno, ¿no es cierto? Para nosotros podemos decir, chuta, ¿cuántos animales tengo que tener en un bioterio y para hacer todas las pruebas? ¿Y cuántos van a morir de eso? ¿Y cuántos me van a resultar? Para nosotros podemos decir, ¿sabes que para hacer ese proyecto necesito 200 millones de pesos para un año? ¿Sí? O 100 millones para un año, no sé. Y resulta que en Estados Unidos van y les dicen, ¿cuánto vale tu proyecto? ¿Cuánto vale este proyecto? No, sabéis que no te preocupes, ¿cuánto vale? Ahí tienes 10 millones de dólares para que lo eches a andar y hagan las pruebas. ¿Sí? Entonces, los niveles son no comparables. Entonces, nosotros en este minuto, finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta estrategia? Es aportar desde la visión molecular, de lo que nosotros podríamos darnos cuenta molecularmente, pero de las pruebas, se van a encargar estos laboratorios que están inventando la estrategia. Que fue como con el CRISPR. Hoy día el CRISPR es súper fácil, es súper barato hacerlo. Y antes no. Hace unos 3 años atrás, 4 años atrás no era tan barato. Entonces, esto va a ser una tecnología en la cual ustedes, por ejemplo, que se están formando, es cosa que se metan, vayan y que hagan un doctorado y después hagan un postdoc y se vayan a uno de estos labs. Y vayan ahí a donde dice el chileno, ¿cierto? Donde las papitas queman, donde está el problema ahí, y puedan aprender estrategias del primer mundo, así como, ¿no es cierto?, en el nivel top, de diseño de target, de cómo marcar target. Entonces, el problema está en que esto parte con probarlo con modelos celulares, en placa de cultivo, pero la placa de cultivo tienes que entender que estáis probando siempre en el mismo tipo de célula. Entonces, tienes que saltar al modelo animal. Y ahí, lamentablemente, sacrifican a muchos animalitos, a muchos ratón. Y probablemente, si este sistema funciona, va a tener que escalar a animales más grandes, como son directamente simios, para que puedan salir, ¿no es cierto?, al mercado después a las pruebas con humanos. Y ahora, ¿cuál es así el asunto? Que estas empresas ya empezaron a probar este sistema de CAR-T en enfermedades, en leucemias, y ya pasaron a humanos, de una. ¿Sí? Pasaron de un humano. ¿Por qué creen ustedes que pasaron tan rápido humanos? ¿Qué es lo que les dio el plus para hacer tan rápido el paso a un humano? A población europea, estamos hablando. No estamos hablando de países, no están probándolo, ¿no es cierto?, en países pobres que nosotros dijimos que hay un abuso. No, están aprobándolo en la Unión Europea. ¿Qué creen ustedes que hizo ese nexo ahí, ese clic? Disculpe, profe, por la alta tasa digamos ¿De que prevalencia, presentaron, cierto? sí, de prevalencia inicial, que indicaba que era como más de un 50%, entonces fue como una gran respuesta, imagino yo. Ya, puede ser eso. Ya, lo otro. ¿No es cierto? La plata. Pero la respuesta, aunque no lo crea, es genética. La respuesta tiene que ver con el ámbito genético. Porque lo que ellos probaron acá fue a receptores, y empiezan a hablar acá de los receptores, porque el receptor que ellos modifican es un receptor que es, o lo que están probando como modificadores para atacar, son muy estables. O sea, quiere decir que ellos encontraron
encontraron en el análisis bioinformático, en todo el modelamiento que tiene esto, en darse cuenta, en analizar miles de tipos de cáncer, se dieron cuenta que este receptor y este pedazo del receptor es el que nos sirve para poder dirigir la terapia. Ahí tenemos que apuntar. Y resulta que este pedacito no está en otro lado, entonces nos sirve para atacarlo. Entonces, encontraron, ¿no es cierto?, la guinda de la torta. Encontraron justo el trocito al que había que atacarlo, que fue como lo que pasó con la vacuna del COVID, que fue, oye, tenemos que atacar a la proteína spike del virus. Y justo encontraron una región de la spike que nuestro cuerpo no tiene, que no se parece con otras proteínas de nuestro cuerpo. Entonces, inyectemos entonces y hagamos que el cuerpo de estas personas creen este pedacito del spike, que es rara, para que su sistema inmune después cree los anticuerpos contra ese trocito. Acá pasa algo de ese estilo, en donde encontraron, en la terapia de CAR-T, encontraron un segmento de estos receptores a los cuales podían apuntar. O sea, podían crear que el linfocito T reconociera estos segmentos muy, muy raros en estos tipos de cáncer, porque ya han probado un cáncer pancreático, cáncer de piel y cáncer y la leucemia. Entonces, ¿no es cierto? Acá la mayoría de esos son pacientes con problemas, ¿no es cierto?, de problemas hematológicos, ¿no es cierto?, y cánceres sólidos, como el cáncer de páncreas, que es altamente mortal. Entonces, estas innovaciones en este campo de producción, obviamente, es una terapia celular, pero farmacológica, muy, muy cara y que va a cambiar, eso sí, obviamente, el mundo si es que esto llega a ser aprobado. Y probablemente aquí, para que ustedes lo vean, esto lo estamos adelantando, porque aquí van a estar los premios Nobel de 2, 3 años, claramente van a estar acá. En este tema, el hot topic en este minuto. Entonces, lo que hacen entonces es modificar linfocitos T, particularmente el complejo mayor de histocompatibilidad, que son estas proteínas que están en la superficie de los linfocitos T. ¿Y cómo lo hacen? Porque los linfocitos T están reconocidos por un marcador. ¿Cuál es ese marcador? El CD19. Entonces, ellos acá, ¿no es cierto?, marcan el sistema CAR-T reconocido por esto, porque tiene la proteína CD19. Esta sigla CD significa clúster de diferenciación. Eso significa clúster de diferenciación. Eso significa esa sigla en sistema inmunológico. Entonces, ellos van y van modificando, ¿no es cierto?, y van reconociendo a los linfocitos. Es lo que se hace por citometría, de hecho, cuando tú trabajas con glóbulos blancos, que es marcar ciertos receptores de los linfocitos T. Entonces ellos marcaron también, ¿no es cierto?, para algunos pacientes, los trataron con anti-CD22, ¿no es cierto?, que son anticuerpos contra la proteína. Van y ponen anticuerpos contra la proteína, contra este clúster de diferenciación 22, pero fueron finalmente entonces haciendo las modificaciones para ir atacando distintos receptores. Atacar el receptor CD22, CD19, CD20, ¿no es cierto? Acá es una búsqueda que no para a qué receptor quiero generar, a qué receptor de las células dañinas quiero reconocer, o qué receptor voy a modificar en el linfocito T para que funcione. Entonces, todas estas terapias se basan entonces en hacer modificación de receptores de los linfocitos T para que se unan a una cierta célula. Y aquí es donde entonces ellos proban, ¿no es cierto?, mucho, como ustedes lo pueden ver acá, ¿no es cierto?, probaron células, dice, células supresoras derivadas de la mieloide. Entonces ellos fueron atacando estas células, modificando los linfocitos T. De hecho, tuvieron, ¿no es cierto?, unas tasas de éxito muy, muy altas, entre el 50 y el 80% de éxito. Además de eso, aquí en este paper están inclusive los papers publicados, las tasas de éxito que tuvieron esos estudios. Acá está de hecho ese código, ustedes lo pueden pinchar y lo va a tirar a una página gringa en donde están los resultados de todos los pacientes. Sin mentirte, están todos los pacientes y te dicen, este paciente murió, este funcionó en cierto porcentaje. Entonces, en la mayoría de ellos funciona la terapia, funciona, es efectiva. Y resulta que hay muy poco tasa de que la persona le cause una enfermedad mayor. Pero esto es porque la generación del receptor y la búsqueda del receptor o el trocito de receptor es muy, muy complicada. O sea, el algoritmo matemático y los software bioinformáticos que tienen estos laboratorios para hacer este sondeo es obviamente altamente eficiente. Y ahí tienen que trabajar con bioinformáticos, con muchas personas que tengan idea de software bioinformático, algoritmos matemáticos, etc. Entonces, ocuparon, ¿no es cierto?, también
ocuparon también algunas técnicas con inmunología, ocupando, por ejemplo, IL-18, IL-12, o sea, como que van inmunodeprimiendo el sistema, hacen inmunosupresión del sistema inmunológico para que estos linfocitos T tampoco sean reconocidos como extraños. Y, ¿no es cierto? Acá es donde ellos ocupan entonces, dicen que en realidad el multiverso de este proceso, o sea, toda la idea está en poder ocupar la terapia halogénica, o sea, de ocupar células del paciente, de pacientes sanos, modificarlos y ponerlos en pacientes enfermos. Que es como que ahí es donde dicen que está entonces el secreto. No solamente en hacerlo en el paciente enfermo, sino que pescar células que ya son del paciente, de otro paciente sano, y ocuparlo en el paciente enfermo. Además de eso, los linfocitos T de la persona sana, ¿no es cierto?, podrían modificarse inclusive con CRISPR, con la misma estrategia de CRISPR, modificarlo y agregarle todos los receptores que tú quieras. Y de hecho, aquí donde también la gente se pone, o los laboratorios se ponen a veces un poquito ambiciosos, porque ahora lo que piensan es agregarle al linfocito T más de un receptor. Entonces, ahí también empiezan a veces a fallar, porque ahí obviamente va a llegar a usar un poquito más de estrés en aprobar estas terapias y ya está empezando a complicar más el asunto. Pero hasta el momento, haciendo las modificaciones en células T y en NK, el sistema está funcionando súper, súper bien. ¿Ya? Entonces, eso, me voy a quedar acá con este ejemplo. Quizás la próxima semana igual puedo mencionar algunas otras cosas, pero ahí ustedes se dan cuenta, chiquillas, chiquillos, que la terapia celular y la ingeniería genética acá está aprobada en puro, en directo, y esto es lo que vamos a intentar que se entienda, cómo hacer virus, cómo hacer las modificaciones y cómo también ocupar algunos software que están en línea para poder nosotros diseñar primer, diseñar, ¿no es cierto?, CRISPR y para poder a lo mejor diseñar inclusive short hairpin, más o menos que ustedes se hagan la idea, quizás no nunca la van a probar, pero que se hagan la idea. ¿Ya? Eso. Que estén súper bien, buena semana, ánimo y nos estamos viendo el próximo lunes. Profe, Chao, disculpe, Profe, dígame. ¿podría subir el PPT de la clase al LMS, por favor? Sí, ahora voy a de hecho terminar la clase y lo subo. Muchas profe, gracias. y el paper igual. ¿Lo va a subir También, hoy? sí, Ya, también. gracias. ¿Ya? Chao, que estén súper bien, Chao, cuídense. profe. Chao, profe, que esté Gracias. bien. Chao. Chao, Chao, profe, profe. gracias.